¿Sabías que hubo un Renault 12 capaz de funcionar aún después de ser literalmente acribillado en pruebas militares? ¿Sabía que existe versiones de Renault 12 que jamás aparecieron en catálogos oficiales? ¿O que este carro, que muchos creen sencillo, en realidad fue clave en la historia de varios gobiernos, guerras y hasta películas prohibidas? Hoy te voy a contar todo lo que no sabías del Renault 12, sus secretos, sus rarezas, sus versiones ocultas, por qué fue tan indestructible y cómo un sedán aparentemente simple terminó convirtiéndose en un icono mundial que aún hoy sigue sorprendiendo. Hago una pequeña pausa para recordarte que este jueves 9 de abril estaremos haciendo un stream por nuestro canal de Kik a las 6 de la tarde hora Colombia en una exposición de autos bonitos, así que si te gustan los autos y te gustaría verlo en vivo, recuerda seguirnos en nuestro canal de Kik en todas nuestras redes sociales que estarán abajo en la descripción. Y recuerda, jueves 9 de abril 6 de la tarde hora Colombia, aquí estarás viendo los horarios, aquí estarás viendo la cuenta y te dejo que continúes con el video. Prepárate porque este video van a revelar cosas que incluso los fanáticos más duros del Renault 12 nunca se imaginaron. El Renault 12 nació con una misión muy clara: ser un auto confiable, barato de fabricar, extremadamente resistente y capaz de sobrevivir en condiciones duras. Pero lo que la mayoría no sabe es que este proyecto fue diseñado desde el inicio con una filosofía llamada vehículo mundial, un auto pensado para ser producido, modificado y adaptado a cualquier país del planeta sin importar el clima, gobierno, leyes o carreteras. Por eso se fabricó en Francia, Turquía, Rumania, Argentina, Colombia, Australia, Chile, España, México y hasta en Irán. Y no solo se fabricó, en cada país evolucionó de manera distinta. De hecho, existen Renault 12 que no se parecen en nada entre ellos, aunque se compartan el mismo nombre. Lo curioso es que el Renault jamás imaginó que este auto iba a durar tanto. Para ellos era un proyecto de transición, pero el destino lo convirtió en un monstruo de ventas. Cuando se lanzó en 1969, la idea era que durara apenas unos años antes de ser reemplazado. Sin embargo, su éxito fue tan brutal que siguió produciéndose durante más de 40 años en distintas fábricas del mundo. Y aquí viene lo que es un secreto para muchos: el Renault 12 jamás tuvo un reemplazo directo. Todos los modelos que vinieron después, como el Renault 18 o el Renault 21, nunca lograron ocupar su lugar en mercados más duros. Este auto se metió tan profundo en la cultura de diferentes países que la gente simplemente no quería dejar de comprarlo. Ahora, uno de los datos menos conocidos es que su diseño fue polémico desde el principio. El Renault 12 no fue diseñado originalmente para ser bonito. De hecho, el Renault 12 sabía que no iba a ser un auto muy lindo, porque la prioridad era que fuese útil, con espacio de maletero enorme y un consumo bastante bajo. Pero lo que muy pocos saben es que el diseño final fue el resultado de un dilema interno: hacer el coche atractivo como un R6 o hacerlo eficiente, y ganó la eficiencia. El resultado, un auto que muchos criticaron por ser simple, pero que terminó siendo uno de los más aerodinámicos de su categoría. Hablemos ahora de su motor. El Renault 12 usaba lo que popularmente se conoce como motor Sierra, un motor que venía desde los años 60 pero que evolucionó de forma brutal. Lo impresionante es que este motor fue tan bien diseñado que incluso hoy, más de 50 años después, sigue siendo fácil de reparar, económico y duradero. En países como Argentina y Colombia todavía existen Renault 12 trabajando como taxis, campesinos, vehículos de carga ligera e incluso autos de campo que funcionan con gas, gasolina o mezclas improvisadas. ¿Por qué? Porque ese motor aguanta de todo: mala gasolina, sobrecalentamientos, falta de mantenimiento y hasta piezas adaptadas de otros modelos. Incluso existen anécdotas en las que mecánicos afirman que el Renault 12 puede seguir andando con 3 cilindros funcionando, y sí, esto ha sido comprobado. Otro secreto que poco conocen es que el Renault 12 estaba pensado para hacer tracción trasera, pero el Renault decidió modificarlo a última hora para convertirlo en tracción delantera y así competir con Peugeot. Este cambio no estaba en el plan original y muchos ingenieros temían que el proyecto fracasara, pero al final el coche resultó ser un éxito. Sin embargo, por ese cambio de último momento, algunas partes mecánicas del Renault 12 quedaron en posiciones extrañas. Por ejemplo, la caja de cambios tiene una ubicación peculiar y algunos componentes del motor que parecen puestos al revés. Esto no fue un error, fue una solución de emergencia que terminó funcionando tan bien que se mantuvo durante décadas. Ahora hablemos de algo que muy poca gente conoce: las versiones secretas del Renault 12. Sí, existieron. La más famosa es la Renault 12 Gordini. Esta fue una versión deportiva que casi nadie vio en Latinoamérica, pero que en Europa era un monstruo. Tenía carburadores dobles, suspensión endurecida y pintura exclusiva azul con franjas blancas. Esta versión podía superar fácilmente los 170 km/h, una locura para su época. Pero hubo una aún más rara: la Renault 12 Alpine, que fue creada en Chile y tenía mejoras que la propia Renault Francia no había aprobado oficialmente. Entre los
coleccionistas es una joya prácticamente desconocida. Otra rareza es el Renault 12 Brick, la versión familiar. Lo que no sabes es que esta versión se convirtió en un coche policial, ambulancia, coche postal, coche militar y hasta vehículo funerario en ciertos países. Su capacidad de carga era tan grande y su mecánica tan confiable que gobiernos enteros lo adoptaron. Por eso hay fotos de Renault 12 utilizados en guerra, escoltas presidenciales y caravanas diplomáticas. Pero el capítulo más loco de Renault 12 viene desde Rumania. Allí la compañía de Dacia compró la licencia y comenzó a fabricar el famoso Dacia 1300, que era básicamente un Renault 12 mejorado. Lo sorprendente es que el Dacia 1300 siguió fabricándose hasta el año 2006 con ligeras mejoras cosméticas, pero prácticamente la misma base mecánica. Esto significa que hubo gente que en pleno siglo XXI todavía estaba comprando un Renault 12 nuevo, y sí, había demanda. Lo más impactante en Rumania, bajo el gobierno de Nicolae Ceausescu, el Renault 12 se convirtió en un auto obligatorio para ciertos funcionarios del estado, y el régimen tenía versiones especiales blindadas y modificadas. Incluso hay documentos que afirman que ciertas unidades tenían compartimientos secretos para documentos o armas, convirtiéndolo en uno de los autos más utilizados por agentes del gobierno, un detalle completamente desconocido fuera del país. Otro dato curioso es que el Renault 12 fue uno de los primeros autos en su gama que incluyó elementos anticorrosivos avanzados. Esto hizo que el auto resistiera décadas sin pudrirse como otros de su época, especialmente en zonas costeras. Pero aquí viene el truco, no todas las fábricas usaban el mismo proceso. Por eso los Renault 12 hechos en Argentina tenían fama de durar más que los hechos en España, mientras que los hechos en Rumania resistían mejor el frío extremo. Hablemos ahora de su interior. Algo que la mayoría no sabe es que el Renault 12 diseñó el tablero de 12 pensando en que fuera extremadamente barato de fabricar pero fácil de reparar. Esto permitió que mecánicos y propietarios pudieran cambiar piezas del panel sin herramientas especiales. De hecho, mucha gente no sabe que puedes desmontar gran parte del tablero del Renault 12 con dos destornilladores planos. Otro detalle curioso es que Renault dejó espacio extra detrás del tablero porque estaba pensando en futuras versiones con más instrumentos, pero estos nunca llegaron. Ese espacio vacío ha permitido que muchos dueños instalen radios más grandes, indicadores adicionales e incluso sistemas modernos. Ahora, una de las historias más llamativas del Renault 12 es que fue protagonista en numerosas películas y series de países europeos del este. Lo curioso es que muchas de estas producciones estaban censuradas en su época. El Renault 12 aparece en escenas consideradas rebeldes o prohibidas. Por eso para muchos este auto es recordado como un símbolo de libertad o resistencia política. Hablemos de rendimiento. ¿Sabías que el Renault 12 fue uno de los primeros autos populares capaces de hacer más de 700 kilómetros con un tanque de gasolina si se manejaba suavemente? Eso en los años 70 era impresionante, y ese rendimiento hizo que se convirtiera en el auto perfectamente para los taxistas, familias grandes y personas que viajaban muchísimo. Ahora vamos al capítulo de las modificaciones. El Renault 12 ha sido uno de los autos más modificados del mundo, desde motores turbo improvisados, swaps de motores más modernos, suspensión baja, carros tuneados, autos de rally, autos campesinados y hasta Renault 12 convertidos en pickups por artesanos locales. Hay Renault 12 con motores de Toyota, motores Fiat, motores Renault modernos, kit de fibra, interiores de cuero y hasta instrumentos digitales. La comunidad amante del Renault 12 no tiene límites, y por supuesto no podemos olvidar su participación en competencias. Aunque muchos creen que el Renault 12 no fue un auto deportivo, lo cierto es que corrió en rally amateur, carreras locales, pruebas de resistencia. Su capacidad para aguantar golpes, calor, polvo y barro lo convirtió en un participante ideal para carreras de larga duración. Incluso hay récords de Renault 12 que corrieron más de 24 horas sin apagar, algo totalmente admirable para su época. Para terminar, debemos mencionar la parte emocional. En muchos países el Renault 12 es parte de la historia familiar. Fue el primer auto de muchas generaciones, el coche en el que se aprendió a manejar, el que llevó familias completas a la playa, el que sirvió para trabajar, repartir comida, llevar niños al colegio y hasta para escapadas románticas. Es un auto humilde pero lleno de carácter, que no necesita lujo para ser querido, y eso lo convierte en un clásico eterno. El Renault 12 no fue solo un coche, fue una herramienta social, un símbolo de cultura, un arma de guerra, un taxi, un carro familia, un ícono político y un deportivo oculto, un sobreviviente mecánico y un compañero que se negó a desaparecer. Y aunque muchos no lo saben, este auto está profundamente ligado a la historia de varios países. Hoy sigue vivo, restaurado, modificado o simplemente rodando como si el tiempo no pasara. El Renault 12 no fue el mejor auto del mundo, pero sí fue uno de los más importantes. Recuerda el stream que tenemos este jueves 9 de abril a las 6 de la tarde sobre la exposición de autos. Recuerda, Geraldsen Kick, 6 de la tarde, jueves 9 de abril. Si llegaste hasta aquí, no olvides regalarme un gran like, comentar y suscribirte si te gustó este video. Esto es Fast Night Club, nos vemos hasta la próxima, bye bye.